con unas confirmaciones extraordinarias, y yo tuve la dicha de que el Señor me tuvo por digno para complementar algunas cosas, y lo oí como unas 10 veces, 10 veces fueron muy poco. Creo que oí a mi apóstol mientras lo acompañaba y él lo enseñaba en una iglesia, en un estado, en otra nación. El Señor me permitió estar con él en muchas veces que lo enseñó, y cada vez que lo oía aprendía algo nuevo de este tema. Le cuento esto porque yo creo que no se trata de oírlo una sola vez y olvidarlo. Veo que hay muchos pastores de la misión en medio de nosotros, y le damos la bienvenida y les agradezco que hayan aceptado la invitación de venir. Tal vez solamente quisiera que se pusieran de pie, ellos con sus esposas, si es que vinieron sus amadas, sí. Pero mire, hay un montón de príncipes del Señor visitándonos. Me dijeron que, gloria a Dios, hermano, qué bendición, qué bendición. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Qué bueno, vienen algunos desde muy lejos, hermano, de Shela. O sea, es algo pues muy emocionante que la gente esté interesada en conocer los misterios apostólicos. El holocausto de Cristo realmente es un misterio. Es el misterio llamado el misterio de la piedad. El apóstol Pablo se lo describe a Timoteo, si usted se recuerda, en 1 Timoteo 3:16, y le dice que es grande este misterio, el misterio de la piedad. ¿Por qué razón? Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero pidámosle al Padre que nos ayude. Señor, disponemos nuestro corazón y nuestra mente, Señor. Abrimos nuestro corazón para que tú nos enseñes. Sabemos que nosotros realmente no podemos hacer las cosas ni entenderlas por nosotros mismos, y debido a que tu evangelio jamás fue de inspiración privada, también la explicación del mismo puede ser de una inspiración o explicación privada. Por eso te suplicamos que tu Espíritu Santo venga sobre nuestras mentes, mis ojos, mis oídos, mi boca, y podamos expresar lo maravilloso que es este tema. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El holocausto del Señor, como le digo, es un misterio, y yo quisiera ir entrando en detalle, y conforme vayamos avanzando, creo que van a surgir dudas que tal vez las vamos a poder conversar hoy mismo de una vez. Pero hay un anuncio de este holocausto que el Señor hizo cuando vino a la tierra. Pero no solamente, este verso que vamos a ver no solamente nos habla del holocausto, sino que nos habla de las diferentes situaciones que se habrían de dar en el Señor, en este verso de Lucas capítulo 24, versículo 44, cuando el Señor les dice, esto es lo que yo os decía cuando estaba todavía con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, todas las cosas que habrían de sucederle al Señor Jesucristo tienen que estar fundamentadas, según lo describió él, en Moisés, en los salmos y en los profetas. Hay una forma de ver si la doctrina es verdadera que los hombres se han inventado. Para mí que se la han inventado. Yo conozco ese principio, pero no muchito me gusta. Ellos dicen que para que una verdad sea inapelable y una verdad absoluta en la Biblia, debe de estar en el Antiguo Testamento, debe de haberla mencionado el Señor Jesucristo, debe de haberse dicho en los Hechos y debe de haber sido repetida en las epístolas. Y que eso va a ser la certeza y la seguridad de que vamos en el camino correcto. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero aquí el Señor sí dijo respecto a él, que en lo que le fuera a suceder a él, tenía que estar escrito en la ley de Moisés, en los escritos de Moisés. Es decir, Moisés escribió el Pentateuco, que abarca desde Génesis y los subsiguientes 4 libros, es decir, 5 libros. Es decir, que Génesis podría estar contenido
dentro de lo que conocemos como la ley de Moisés, pero llamémosle ahorita el testimonio de Moisés. Entonces el Señor dijo, en mí, lo que me vaya a suceder, Moisés lo dijo, lo escribieron los profetas y lo repitieron los salmos. Entonces el holocausto, que es una doctrina impresionante, tiene que estar anunciada por estos personajes. El primero de ellos, Moisés, en el libro de Génesis capítulo 22, verso 7, nos habla, y tal vez yo estoy dando por sentado que muchos ya saben lo que es el holocausto y solo estoy repitiendo, pero me voy a parar un ratito y se lo voy a decir así, antes de leer el verso se lo voy a decir de esta manera. La doctrina del holocausto del Señor Jesucristo es la siguiente, que Él murió en la cruz y después fue a morir al infierno, en el lago de fuego. Así de una vez, por si se me duerme después, entonces ahorita se lo digo, ¿verdad? La doctrina en sí es que el Señor murió en la cruz, pagó por nuestros pecados, pero fue a pagar la muerte segunda al infierno. Es decir, Él pagó lo que a nosotros nos tocaba pagar, digamos, mire, se lo voy a poner de esta forma. ¿A usted qué le tocaba? ¿Morir en una cruz? ¿O le tocaba irse al infierno? Ah, bueno, eso fue lo que el Señor pagó. Si el Señor hubiera solamente ido a la cruz, la cosa no hubiera sido completa. Aunque aquí hay algunos versículos que algunas personas dicen, hermano, pero ¿y este verso dónde lo deja? Por ejemplo, algunos dicen, si Jesús murió en la cruz y tenía después que ir a morir al infierno, ¿por qué Él dijo en la cruz, consumado es? ¿Por qué dijo, ya está todo terminado? Eso quiere decir que no tenía que ir a morir al infierno. No, porque entonces yo, utilizando el mismo argumento, si el Señor dijo, consumado es, y hasta ahí se terminó la obra, entonces ya no tenía que resucitar. De ninguna manera. Entonces esto tiene que tener una explicación más profunda. Y esta es la que estamos tratando de enseñarles. Entonces, la doctrina del holocausto, repito, es que el Señor fue a la cruz, sufrió el escupitajo de los ignorantes fariseos religiosos. Lo vapulearon, lo torturaron y todo. Y después de eso, volvió a la vida. Espéreme, para ir al infierno. Y después de eso, lo resucitó Dios desde el lago de fuego. Eso se lo voy a comprobar ahorita con los versículos bíblicos que le voy a mencionar. Pero quiero anticiparme para decirle claro y pelado cuál es la doctrina del holocausto. Que el Señor murió y después lo quemaron. Ahora, en el verso que nosotros acabamos de leer, lo que el Señor dijo es, se lo va a poner, si lo que está diciendo Sergio es cierto, tiene que estar en Moisés, tiene que estar en los profetas y tiene que estar en los salmos. Pero yo hoy en la noche le voy a decir a usted, me voy a apegar a las normas de interpretación que los hombres pusieron, porque le voy a decir los versos bíblicos del Antiguo Testamento basado en 3 partes, en la ley, en los salmos y en los profetas, y después le voy a decir lo que dijo Jesús, y después le voy a decir lo que dijeron los apóstoles, y después le voy a decir las figuras. Para que esto sea inapelable. Aleluya. Entonces viene Moisés y dice, habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí está el fuego y aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Bueno, recordemos una cosa, que ahí el Padre es figura de Dios, el Padre. Isaac es figura de Dios, el Hijo.
y que ellos van hacia el monte del sacrificio y van juntos, porque el padre también sufrió lo que sufrió el hijo, solamente que desde otra perspectiva. Un padre que está viendo sufrir a su hijo sin poder hacer nada a favor de él, y el hijo que está llevando en sí todo el dolor de la carga del pecado de la humanidad. Ok, entonces ahora va subiendo Isaac y van conversando. Mira, papá, y cómo está la cosa. Yo aquí llevo el fuego, aquí está el cuchillo y toda la cuestión, y ahí va a salir un ángel quizá, ¿verdad? Pero, ¿y el cordero del holocausto en dónde está? Yo quisiera hacerle dos preguntas a usted esta noche. ¿Qué es holocausto? O sea, ¿a qué iban ellos? A quemar. Es decir, la idea de Abraham es: yo voy a quemar a mi hijo. La idea de Abraham es: yo lo voy a degollar, lo voy a destazar prácticamente, y después lo voy a quemar. Y no sé cómo va a hacer Dios para cumplir su promesa, porque Él me dijo que en Isaac me será llamada descendencia. Así que el muchacho y yo iremos, adoraremos y regresaremos. ¿Cómo? Saber, porque yo allá lo voy a ir a quemar. Ok, ya me contestó la primera pregunta. Ahora viene la otra pregunta. Encontraron cordero. ¿Y qué encontraron? Carnero. Entonces la pregunta: ¿dónde está el cordero? Porque la pregunta no fue ¿dónde está el carnero? La pregunta es: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y lo que vieron en el monte, cuando el ángel que aparece en este dibujito que hicieron, detiene la mano de Abraham, entonces inmediatamente después Abraham lo que mira es un carnero que está trabado en los zarzales. Pero no mira un cordero. Y la pregunta de Isaac se hubiera quedado sin respuesta si Juan el Bautista no se levanta 2000 años después diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde está el Cordero? 2000 años después habría de venir Jesús. ¿Pero para qué era el Cordero? Sí, está bien. Pero ¿qué le iban a hacer al Cordero? ¿Dónde está el Cordero para el holocausto? No dijo dónde está el Cordero para la cruz. Dijo dónde está el Cordero para el holocausto. Hermano, cuando yo entendí esto por primera vez, quiero contarle cómo más o menos lo empecé a entender. Mi apóstol se fue de un viaje apostólico a la República Dominicana. Yo en ese tiempo no estaba a tiempo completo. Y el que se fue suspirando y yo me quedé llorando, ¿verdad? Y mientras mi apóstol esa semana estaba afuera en la República Dominicana, y yo estaba estudiando la palabra, y entonces una pregunta que nunca me había surgido me saltó en el estudio de la palabra. Y la pregunta era, la duda que me saltó fue que los israelitas llevaban el cordero y lo desollaban, lo degollaban. Entonces yo dije: esta es la cruz. Esta es la cruz, dije. Pero después leí que después lo quemaban. Y yo dije: ¿y esto qué será? Esto saber qué es, pero esto no es la cruz. La cruz es en donde se derramó la sangre. Pero ya que se había derramado toda la sangre, lo quemaban. A saber qué será esto. Y cuando mi apóstol vino de viaje, ahí andaba yo puro joven cervatillo, hermano. Para los que no entienden ese término que acabo de decir, aquí en esta iglesia a ningún hermano le decimos chute.
Sino que a los que les gusta andar metidos en todo les decimos joven cervatillo. Porque así dice el Cantar de los Cantares: mi amado es como un joven cervatillo que está detrás de las ventanas, va de husmear. Entonces todos los que están así son jóvenes cervatillos, no son chutes. Ok, volvamos al punto. Entonces, como yo era joven cervatillo, ya vio que se oye mejor, ¿verdad? Entonces, andaba con él, hermano, iba a traer al aeropuerto, iba y de entradita me soltó. Me dijo: el Señor me dio una revelación tremenda. ¿Cuál es? Le dije yo. Ahí te explico después. A la nombre, le dije, pero si ahorita, hermano, lo van a agarrar, solo dígame, hombre, es que no la vas a entender. No, dígame, por favor. Ahora me dejó en duda, mejor no me hubiera dicho nada. Bueno, me dijo: el Señor murió 2 veces. No me diga, le dije, lo quemaron, le dije yo. Y se me quedó viendo. Porque me estaba trayendo la respuesta que yo le había hecho al Señor la semana anterior. Y fue algo impresionante. Entonces ya todo lo que él lo decía de eso, yo lo daba por sentado. Ya ni miraba. Después, tal vez hice mal, ¿verdad? Pero él decía: entonces esto, del holocausto, entonces esto es así. Amén, decía yo. Ni los versículos investigaba. Porque me lo había mostrado, me habían dado la respuesta a él. Y entonces él desarrolló un tema impresionante. Ahora fíjese usted, cuando yo entendí esto, me enamoré más de Cristo. Porque entonces yo le dije: Señor, ¿esto quiere decir que Mel Gibson se quedó a la mitad de la película? Eso quiere decir, en aquel tiempo no la había hecho Mel Gibson también más, sino que estoy hablando en el contexto de nuestro tiempo, ¿verdad? Eso quiere decir, Señor bendito, que la mayoría de la humanidad han entendido solo hasta la cruz. Otros han entendido la cruz y la resurrección. Gloriosa resurrección. Pero tú me estás mostrando que mi Jesucristo fue a la cruz viendo las glorias venideras. Estaba pensando en su iglesia, en su amada. Dentro de ellos estábamos tú y yo. Y después de eso, se levantó y se fue al infierno para que yo no fuera al infierno. Para pagar por mí la muerte segunda. Porque habían 3 muertes. Las vamos a ver en un ratito. Habían 3 muertes. Primero estaba la muerte espiritual, después estaba la muerte física y después estaba lo que nosotros conocemos como la muerte segunda, que en este caso sería la tercera en esta explicación, ¿verdad? Oh, hermano, pero por favor sigamos acá. Resulta que el anuncio de Moisés no se quedó en eso tú solamente. Dice: harás asimismo sus recipientes. Él está hablando acá del altar del holocausto. Él está hablando de este altar, mire. Él está hablando de un altar de bronce, en donde tenía todas las cosas, palas, tenedores, garfios, cucharas, recipientes de toda cuestión, pero había fuego. Y lo impresionante es que lo habían hecho de esa manera, porque según Éxodo capítulo 27, verso 3, dice: harás asimismo sus recipientes. ¿Para qué? Entonces, el anuncio de Moisés en la ley es que el cordero no se iba a quedar en una cruz, lo tenían que quemar. Y lo tenían que volver cenizas. Aleluya, hermano, mire, esto sinceramente es grandioso. Lo tenían que volver cenizas. Y sus palas y sus tazones, sus garfios y sus braseros, todos sus utensilios los harás de bronce, porque el bronce en la Biblia significa juicio. Entonces él en el altar de bronce iba a ser enjuiciado por nosotros y
a la misma vez iba a enjuiciar el pecado en su muerte, pero iba a ser una muerte completa, iba a ser una destrucción total. Ay, hermano, esto a mí me llenó me impactó, mire, y me dieron un montón de dudas, porque yo me preguntaba muchas cosas que usted ahorita se está preguntando, y que dentro de un ratito lo va a soltar de plano. Entonces, en el anuncio de Moisés, mire qué tremendo, en Éxodo capítulo 12, van a salir de Egipto, se van a comer el cordero, no comeréis de él nada crudo, ni hervido en agua, sino asado al fuego. Tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Entonces el cordero no era, repito, el cordero no es solamente la cruz, hermano, el sacrificio no es la cruz solamente. El que dice que el sacrificio es la cruz se está perdiendo de enamorarse más del Señor debido a la gran misericordia que Él tuvo y el gran valor. ¿Usted por qué cree que el Señor Jesucristo se ponía a orar al que le podía librar de la muerte para que no le permitiera esa muerte? ¿Usted qué cree que era lo que el Señor estaba de alguna manera asustado, hermano? No por la cruz. No por la cruz. Es que lo que pasa es que Él iba a bajar al infierno, y cuando Él bajara al infierno, óigame lo que le voy a decir, Él iba a ser borrado del libro de los vivientes, para que usted y yo pudiéramos ser inscritos. Por eso el mayor pecado por el cual la gente se va a ir al infierno es por no haber aceptado a Cristo. No, por eso hay gente que dice, hermano, pero si aquel es buena gente, él nunca hizo nada malo. Lo único malo, le diría yo, que hizo fue tomar como cosa poca el tremendo sacrificio de que Jesús hizo de ir al infierno, y pensar que él se puede salvar por ser buena gente y desechar el sacrificio del Señor. Es el más grande pecado. Por eso se perderá la gente. Y por eso tenemos que ir a anunciar esto, porque yo sé que algunos estarán pensando, hermano, pero los que no saben esto, pues usted ya lo sabe, vaya y cuénteselos. Especialmente si usted es joven cervativo. En el manual sacerdotal que Moisés había dado, estaba la imposición de manos. Es decir, había que ponerle las manos en la cabeza del cordero. ¿Para qué? Para que los pecados se le trasladaran a él. Inmediatamente después estaba el degollarlo. Eso significaba el derramamiento de sangre para que se cumpliera lo que dice Deuteronomio: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La otra cuestión era el rociamiento, porque con la sangre fresca en la jofaina, antes de que se coagulara, ellos tenían que hacer 7 rociamientos en el atrio, 7 rociamientos en el lugar santo y 7 rociamientos detrás del velo, que eran en el lugar santísimo. El sumo sacerdote tenía que rociar con su dedo 7 veces. Es decir, los rociamientos totales en el proceso de purificación del tabernáculo eran 21. 7, 7, 7. 7, 7, 7. Sí, precioso eso, ¿verdad? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué es precioso esto? Porque nosotros tenemos un tabernáculo que tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y en nosotros se tiene que cumplir el 7, 7, 7. Pero yo le quiero contar a usted que la palabra Jesús en griego, cuando se le saca su valor numérico, es 777. Entonces lo que nos está diciendo señores, que en nosotros se tiene que completar, totalizar los 7 rociamientos en el atrio, los 7 en el lugar santo. Tu alma tiene que ser ministrada. Por eso la próxima semana tenemos un seminario de ministración, de liberación y de equipamiento, con temas que son extraordinariamente importantes, hermano.
Como por ejemplo, la diferencia entre batalla, guerra y combate espiritual. Por ejemplo, la diferencia entre liberación profunda y ministración superficial. Por ejemplo, los derechos que se les ceden a los espíritus y por qué los espíritus no se van de algún cuerpo. Bueno, eso la otra semana. Y es que lo estamos haciendo a marchas forzadas. No sé por qué nos lo puso Dios así, pero así lo he sentido, hermano. A marchas forzadas me lo voy a llevar ahorita, oye. Lo voy a agarrar así como aquellos que jalan tractores. Yo a usted, a marchas forzadas, marchas forzadas, marchas forzadas. Vamos, 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 vamos. Vamos, no hay tiempo para descansar. Vamos, 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 es tiempo final. Y después del rociamiento venía la combustión. Esto lo hizo el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque primero, en Él se cargaron todos los pecados. Después derramó toda la sangre. Después, Cristo, no Jesús, Cristo, el sumo sacerdote, entró en el lugar santísimo para llevar la ofrenda y fue aceptable. Por eso cuando Él resucitó, le dijo a los discípulos: paz a vosotros. Porque la palabra paz a vosotros es una palabra que los sacerdotes tenían que hacer y decir a todo el pueblo cuando el sacrificio había sido acepto por Dios. Entonces cuando Jesucristo, el Cristo, el Espíritu, el sumo sacerdote, no Jesús, llevó la ofrenda de sangre, por eso la sangre no se consumió en el holocausto. Por eso Cristo no fue a pagar el holocausto con sangre, porque la sangre se derramó completamente. Cuando el soldado romano le hirió en el costado, salió toda la sangre y hasta que salió agua también. Toda la sangre. Esa sangre la recibió en la jofaina Cristo y se la llevó al lugar santísimo. La presentó al Padre. El Padre dijo: esta sangre es santa. Yo acepto esta sangre. El que se cubra de ella, yo lo perdono. No importa cuál sea su pecado. Y entonces Él regresó. Y cuando regresó al tercer día, ya había pasado otras cosas que ya les vamos a explicar, espérenme. Cuando regresó, entonces hizo el anuncio: paz a vosotros. Como quien dice: esta sangre fue acepta. Qué lindo el Señor, ¿verdad? Por eso yo soy salvo. Por eso, ¿cómo escaparemos si tenemos en poco una salvación tan grande? Ok, pero sigamos pues. El anuncio de los salmos. Ya le dije que había que anunciarlo Moisés, lo tenía que anunciar los salmos, lo tenía que anunciar los profetas. Me hace falta el anuncio de Jesús, me hace falta el anuncio de los apóstoles y me hacen falta las figuras. No sé si vamos a llegar a tanto, pero con la ayuda del Señor quizás sí. Salmo 139:15, Jesús hablando: no estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Las profundidades de la tierra son las profundidades de la tierra. No me vaya a decir usted que las profundidades de la tierra son 2 metros así para abajo en el sepulcro en donde van a poner a alguien, o en una peña donde habían excavado un hoyo para convertirlo en tumba. No, señor. En las profundidades de la tierra Él llegó, y si fue entretejido quiere decir que lo tuvieron que formar de nuevo porque lo destruyeron. Por eso la salvación que yo tengo, y espero que tú tengas también, es una salvación de magnitudes gigantescas. Por eso yo no creo en el legalismo. Por eso yo no creo que una persona que se salvó
la salvó Cristo, después tenga que estar haciendo un montón de obras esa persona para seguir siendo salva. Yo no creo en eso. Las obras van a ser la consecuencia de ser salvos, porque por sus frutos los conoceréis. Pero hay gente, hermano, que cree que una mujer se pierde porque usa pantalón o porque se pone aretes. A veces están súper requete contrachafiados, hombre. Hay otros que piensan que se va a perder un hombre, porque ahora con los judaizantes, hermano, dicen que se va a perder un hombre porque no se circuncida. Que me caigan bien. Tal vez los llevo al cine. Tal vez los llevo al cine a ver una película que se llama Un día sin mexicanos. Buena esa película, usted. De veras, se la recomiendo. Si usted no lo mire desde con malos ojos, lo que le estoy diciendo. Bonita la película. Bueno, me dijeron, pues, a mí me contaron, hermano. Que me caigan bien, pues, y no los llevo al cine. Va, para que ninguno se cargue. Entonces ya lo dijo Moisés, ya lo dijo los salmos. Ahora miremos por lo menos un par de profetas. Mire este verso. Le voy a leer esta Biblia que estoy leyendo. La saqué de la Biblia Strobinger. Pero hay muchas Biblias que están así, en el hebreo así está también. Entonces me mostró, Zacarías 3:1, al sumo sacerdote Jesús, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor le dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este sumo sacerdote Jesús un tizón arrebatado del infierno? Tremendo, hermano. Claro, usted dice, hermano, pero aquí dice fuego, así dice la versión de las Américas. Hay versiones que dicen infierno. No es incendio, dicen otras, incendio, del fuego, del incendio, del infierno. Entonces, no es un momento, déjeme explicarle este verso así rapidito. Jesús va a pagar por el pecado del mundo. Y cuando va a pagar por el pecado del mundo, lleva en sí todo el pecado. Entonces Dios lo levanta. Entonces Satanás lo quiere acusar porque realmente él llevaba pecado, no de él, sino del nuestro. Y como él dijo, ¿verdad? Él dijo, deme sus pecados, yo me los llevo, no hay problema. Entonces hicieron uno con él, se estaba haciendo uno con él, el pecado. Pero en el fuego se consumió el pecado. Y Jesús salió, brotó. Y entonces el diablo lo quería acusar. Y entonces el Señor le dijo, no. ¿Cómo vas a estar acusando al sumo sacerdote Jesús? ¿No es este el que yo rescaté del infierno, pues? Y entonces en el siguiente verso, en el verso 3, usted lo puede leer en casa, dice que lo vistan de ropa de gala. Y entonces ya no lo ponen con vestiduras como las que llevaba, sino que lo ponen con ropas de gala. Y voy a apresurarme, hermano, porque el tiempo avanza. Y dentro del anuncio de los profetas, mire lo que dice Job. Tomemos a Job como un profeta, si lo ponemos en las tres partes. Yo sé, Job 19:25, que mi Redentor vive. Y al final se levantará sobre las cenizas. Y la palabra hebrea que se utiliza acá es la palabra afar, que puede ser traducida tierra, tierra seca, polvo o cenizas. Por eso muchas de las versiones de ustedes dicen, yo sé que mi Redentor vive y que en el final del tiempo se levantará de la tierra, se levantará de entre el polvo. Pero les repito, la palabra hebrea afar se puede decir cenizas. Y es la más indicada, porque para decir tierra, como dicen algunas otras versiones, la palabra que se debería utilizar ahí es eretz, que quiere decir tierra, pero aquí no dice eretz, dice afar.
Entonces, yo sé que mi Redentor vive, y al final, en el día postrero, cuando a Él entregue su vida, la ponga su vida, se levantará de entre las cenizas, porque será consumido después de pagar la muerte segunda. Ese es el holocausto de Cristo. Aquí hay infinidad de versos, hermano, pero sigamos adelante, por favor. Ahora viene el Señor, ya le dije, ley, profetas y salmos. Ahora viene el Señor, la advertencia profética del Señor. Mire usted, el bautismo de fuego del Señor. Lucas capítulo 12, versículo 49 y 50 dice: y yo he venido para echar fuego sobre la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera encendido. Pero de un bautismo que tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Eso no era la cruz solamente. La cruz era terrible. La cruz era un enjambre de demonios que iban a estar fastidiándolo mientras él iba a cumplir la primera parte del sacrificio del holocausto. Pero la segunda parte, hermano, a mí me gusta mucho un himno que canta Ron Kenoly. Me gusta muchísimo, sí, ese himno. Me gusta cuando él lo empieza a explicar en inglés. Ay, hermano, yo agarro a mi hijo David y me lo siento en la pierna y le empiezo a traducir lo que dice ahí. Mira, ahí está diciendo tal y tal y tal cosa, y la música al fondo, y ahí está diciendo tal y tal otra, y ahí está diciendo tal y tal y tal otra. Y entonces, porque dice la canción, dice, todos los que andaban con él lo abandonaron. Y dijo la música, tenebrosa. No la tendrán por ahí, no, ¿verdad? Ah, yo la tengo. Préstame, está abajo la... bueno, no. La voy a tener que buscar y la voy a tener que... Tráeme la maleta, pues, por favor, por aquí. Estos hermanos, es que es bien tremendo, hermano. A mí me gusta mucho ese. Mira, préstame. ¿Me permiten? Como estamos en casa, ¿verdad? Disculpen, oyen. Esta es mi música para cuando ando allá solito yo. Entonces, alguien me tiene que consolar, y es el Señor. Y entonces me pongo a oír esta música, pero con la ayuda del Señor, Padre bendito. ¿Cómo es que se llama la canción? Jesus is alive. Híjole, Padre, ayúdame, por favor. Ok, ahora solo falta que encuentre a Ron, pero Kenoly. Aquí hay uno. Toda la tierra tembló y el sol se apagó. Todos los hombres, que se lo va a traducir como a mi hijo, todos los hombres que caminaron con él lo abandonaron. Crucificaron a nuestro Salvador y lo dejaron en la tumba. La vida que un día trajo amor había dormido esa tarde. Satanás estaba contento ese día en el Calvario.
Porque él pensó que había ganado una gran victoria. Y como él, todos los demonios del infierno empezaron a gritar de alegría. Pero lo que no sabían, saber y tal. Pero al tercer día, aquí dice, porque tampoco el hermano Ron tiene algunas, pero dice, oh, pero en el día domingo, tal como lo había dicho el Señor, dice, rompió las cadenas de la muerte, y entonces él empieza a cantar, aleluya. ¡Aleluya! No, hombre, esto. Vos ya, ahora cómo hago para quitarlo de aquí, vos. Yo creo que ya estuvo. Padre bendito, ahora ayúdame. Ok. Ay, Dios mío, los anuncios, los anuncios. Sigamos con esto. ¿Me permite que sigamos? Aleluya. El bautismo de fuego del Señor. Hasta ron que no le traje hoy, hermano. Un bautismo de fuego. Un bautismo de fuego. El fuego del infierno. Lo pagó, ya él ya lo pasó. Ya lo pasó el Señor. Por ti y por mí. Qué lindo. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque él tenía que hacer, así como vimos a los sacerdotes que tenían un altar de bronce. ¿Se recuerda que vimos la figura de los sacerdotes en un altar de bronce? Ahora lo que nosotros teníamos acá, la tierra se convierte en un altar de bronce cósmico. Porque por eso la tierra es el atrio. Y en el centro de la tierra está el fuego. Y el cordero tenía que bajar hasta el fuego, para que entonces después se pudieran purificar los cielos. Y por eso dice la Biblia en Efesios que él subió más arriba de los cielos para llenarlo todo. Pero antes de subir más arriba de los cielos, él tenía necesariamente que purificar la tierra, los cielos, el cosmos, el cielo mismo. Todo lo tenía que purificar y llegar hasta la eternidad. Ese Jesús es el que usted tiene en su corazón. ¿Se cree que usted se va a quedar así nomás? Ay, hermano. ¿Usted cree que usted se va a quedar así nomás? No. Eso va a ser grandioso. Créame que va a ser grandioso, amado hermano. Yo lo creo. El altar cósmico, el corderito ahí en medio del fuego, mire. Como cordero mudo fue llevado al matadero. Y entonces viene la primera muerte, porque entonces hay 3 muertes, ya le dije. Entonces la primera muerte, digamos, expliquémoslo de la siguiente manera. ¿Se recuerda usted que a Adán le dijeron que no comiera del fruto del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal? ¿Por qué? El día que de él comiera, ese día iba a morir. ¿Comió? ¿Se murió? Ese día. Ese es el punto. Físicamente, sí se murió ese día. Porque un día es como 1000 años. Y Adán no vivió 1000 años. Entonces físicamente sí se murió ese día, pero en la interpretación de Dios.
pero espiritualmente se murió el día de 24 horas. Nomás él comió y ¡pam!, se murió. Y cuando nosotros pecamos, digamos, nosotros éramos unos niños, y cuando éramos niños, aunque hubiéramos tenido pecado, nuestro espíritu estaba vivo, pero cuando llegamos al conocimiento del bien y del mal, llegó la muerte a nuestro espíritu. Por eso hay que evangelizar a los niños desde pequeñitos. Por eso el diablo está interesado en desevangelizarlos. Entonces, cuando usted optó por el mal, ese día se murió. Entonces, eso lo tenía que sustituir Jesús. Mire, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, Dios mío. No le dijo Padre. Él siempre le llamaba Padre, pero en este momento ya no le dijo Padre, porque en ese momento él fue borrado del libro de hijos para que usted pudiera ser metido en el libro de los hijos. Gracias, hermano. Y entonces le dijo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, la muerte realmente es una separación. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que el Padre abandonó a Jesús, se separó de Jesús. Eso quiere decir, su espíritu murió. Era la sustitución del pecado que Adán había cometido. Era la sustitución de cuando usted pecó y yo, para darle vida. Y entonces inmediatamente después, Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero ahora ya no se apartó Dios el Padre de su espíritu, sino que ahora se apartó el espíritu humano de Jesús, se apartó de su cuerpo, y entonces vino la muerte física. Esto quiere decir que nosotros hemos sido sustituidos en la muerte física. Por eso nosotros los cristianos ya no morimos. Lo más que nos puede pasar es que dormimos, pero no morimos. Por eso, si usted tiene algún familiar cristiano que ya se le adelantó, ¿cuántos tienen familiares cristianos que ya se fueron adelante? Hermano, está bien, yo entiendo que hace falta la persona, ¿verdad? Lo entiendo, yo lo entiendo. Pero realmente él está vivo, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Así que su familiar que era cristiano y que ya se fue, ese está vivo, no está muerto, porque lo sustituyeron acá. Está vivito y más feliz de lo que usted está. Usted todavía tiene que batallar con un montón de cosas y él ya está tranquila. Eso lo cuentan incluso algunas personas que se murieron y oyeron los clamores de las personas que estaban en la tierra para que el Padre lo regresara, y lo regresaron, y regresaron regañando a los que habían estado orando por ellos. ¿Por qué no me dejaste ir? Allá estaba bien bonito, ahora te voy a tener que seguir manteniendo. Qué esperanza más linda. No somos como los que no tienen esperanza, hermano. Aleluya. Démosle un aplauso bien fuerte al Rey. ¡Qué belleza! Ahora, aquí le quiero decir una cosa bien importante. Si usted ha tenido la pérdida de un ser amado, cercano, está bien, llórelo. Por 40 días lloraron a Moisés, pero después siga su camino. Después entre a Canaán. No va a poner a llorar toda la vida. Incluso con las viudas. Mire ese Pablo, ese sí le sacó el hacha a las viudas, hermano. ¿Sabe qué dijo? Quiero pues que las viudas más jóvenes de 60 años se casen, tengan hijos y gobiernen bien su casa.
Hoy a los 40, los médicos dicen, no, es peligroso. Pero Pablo decía que no, menos de 60 decía que tuvieran hijos todavía, si podían. Tampoco es obligación, ¿verdad? Pero a lo que yo voy, no me lo vaya a malinterpretar, a lo que yo voy, lo que yo estoy tratando de decirle a ustedes es que uno, está bien, llore por 40 días, pues, pero después siga su vida, hombre. Va a estar chillando toda la vida. Seguimos adelante. Tercera muerte. Estos eventos ustedes tienen que poner mucha atención. Eventos entre la segunda y la tercera muerte del holocausto. Y esto es una prueba de lo que le estoy diciendo. Verso 18, San Juan capítulo 10. Nadie me la quita, está hablando de su vida. Nadie me quita mi vida, nadie. Hey, ¿podría usted repetir conmigo? Nadie le quitó la vida a Jesús, nadie. Así, pero con énfasis, nadie, nadie, aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo la doy de mi propia voluntad. Ahora oiga lo que sigue diciendo. ¿Cuántos creen que este verso es cierto? Mira lo que dice. Tengo autoridad para darla. Y tengo autoridad para tomarla. Y este mandamiento recibí de mi Padre. En otras palabras, Él está en la cruz, por eso la muerte de Jesús también fue un milagro. El centurión no lo creía, por eso fue que tuvieron que herirlo para ver si estaba vivo todavía. Porque no le podían quebrar las piernas, no, porque tenía que cumplir el verso, que no se iba a quebrar ni una sola de sus huesos, ¿verdad? Entonces, el centurión llegó para herirlo, para ver si estaba todavía vivo. Y no lo creía nadie, porque él mismo... no fue que lo mataron, sino que él dijo, bueno, aquí ya llegó la hora, ya cumplí, entonces mi espíritu se sale ahorita con todo y alma. Usted no puede hacer eso, ni yo, ni esos que hablan de las proyecciones astrales. Eso lo más que pueden hacer es sacar su espíritu para hacer una proyección astral, pero nadie se muere hasta que se le sale su alma, porque la Biblia dice que a Raquel se le salió el alma en el desierto y entonces se murió. Si sale el espíritu no se muere uno. Tiene que salir el espíritu con todo y el alma. Es decir, el espíritu le dice, vámonos, nos vamos, corazones. Así decía mi apóstol. Cuando se terminaba el culto, salía, nos vamos. Ya sabíamos nosotros que a McDonald's íbamos a ir. A seguir el discipulado. Aleluya. Ok, entonces volvamos al punto este. ¿Usted cree esto? ¿Cumplió este mandamiento Jesús? ¿Cuál era el mandamiento? Poner su vida y volverla a tomar. Ok, entonces Jesús murió y se levantó él mismo, porque ese mandamiento había recibido el Padre, que tenía autoridad de poner su vida. Ya me voy. Ya regresé. Amén. Ahora oiga este verso. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, resucitará, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Pero entonces aquí viene la pregunta. Si Jesús cumplió el mandamiento del Padre poniendo su vida y volviéndola a tomar, ¿por qué aquí dice que el que lo resucitó fue el Espíritu Santo? Cuando él llegó a la tumba, él había cumplido la mitad del mandamiento. Cuando él llegó a la tumba, él había cumplido la mitad del mandamiento. La mitad del mandamiento era darla. Cuando cerraron la puerta, le pusieron la piedra, cumplió la segunda parte del mandamiento y el Espíritu volvió a él.
Entonces se levantó y fue a pagar la muerte segunda. Por eso es que Mateo capítulo 27, versos 52 en adelante dice lo siguiente. Dice que cuando Jesús murió, muchos santos del Antiguo Testamento volvieron a la vida. ¿Sí o no? Pero después dice, y no salieron de la tumba hasta que Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque esos cuates eran testigos. Entonces cuando Él resucitó, porque siempre se necesitaba un testigo para el holocausto. Entonces cuando Jesús murió, resucitó, Él murió y se levantó nuevamente. Y entonces levantó a unos santos del Antiguo Testamento y le dijo, síganme porque ustedes van a ser testigos de mi holocausto. Y bajaron a los infiernos. Y ellos vieron cuando se consumó el holocausto y se consumió su cuerpo, y cuando de nuevo volvió a brotar. Y cuando no volvió a brotar fue cuando Él resucitó. Entonces ellos ya tenían libertad para irse. Démosle un aplauso, Señor. Aleluya. Aquí hay un salmo que me está diciendo el hermano y está preguntándome, ¿es esto entonces coincide con este salmo? Aquí está. Que dice, alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Es la manifestación, pero a lo que yo quería hacerle bastante énfasis, es los testigos del holocausto. Esa es la explicación de Mateo capítulo 27, verso 52. ¿Por qué Jesús, cuando murió, resucitaron los otros? Claro que nosotros los predicadores utilizamos los versos guiados por el Señor para dar diferentes mensajes. Y ahí se puede decir muchas cosas más en ese texto, ¿verdad? Sin este contexto del holocausto, se puede predicar en ese mismo versículo que le estoy diciendo, que hay resucitados que resucitan, pero que nunca salen de sus tumbas. Es decir, que hay gente que nace de nuevo, pero nunca sale de la tradición. Entonces son resucitados en la tumba de la tradición. Motagua tu tumba. En el contexto, para explicar esto, todo esto, son los testigos que fueron a ver a Jesús. Bendito sea el santo nombre del Señor. Ahora miremos esto. Bueno, este es el verso que estábamos viendo. Ahora miremos la explicación apostólica. Y esta expresión, Efesios capítulo 4, versículo 9, y esta expresión ascendió. ¿Qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. Él descendió a las profundidades de la tierra, no se quedó en la tumba. ¿Cuándo descendió a las profundidades de la tierra? Mire este verso de Pedro, porque el primero es de Pablo y este es de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, porque Cristo murió por los pecados, estoy leyendo la Biblia al día. Cristo murió por los pecados una vez y por todas, el justo por los injustos, a fin de llevaros a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo, en el tiempo de Noé, habían sido necios y toda la cosa, ¿verdad? Ahora la razón del holocausto es esta. Y con esto finalizo para dar lugar a unos 5 minutos de preguntas. Esta es la razón del holocausto. No hay que tenerle miedo al que mata el cuerpo solamente, dijo el Señor. Más bien, temed. Si los ponemos en las pantallas de las televisiones, se los agradecería el verso. Temed a aquel que puede hacer destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces aquí viene otra pregunta bombazo para nuestras vidas y nuestras tradiciones incluso. ¿Se destruye el alma entonces?
Entonces en el infierno, que es la muerte eterna, aquí viene la pregunta, ¿el infierno que es la muerte eterna? Y no soy testigo de Jehová, reprendo en el nombre de Jesús. Pero el infierno que es la muerte segunda y la muerte eterna, se va a destruir un día todo el cuerpo y el alma también. El diablo se va a destruir porque la Biblia dice, y para siempre dejarás de ser. Entonces lo único que va a quedar vivo, porque eso es indestructible, es el espíritu. Ese espíritu va a ser condenado y se va a convertir en los incrédulos en un demonio. Los demonios de estos de que molestan en este tiempo son seres que tuvieron alma y cuerpo en creaciones anteriores y los juzgaron y les dejaron sin cuerpo y sin alma, solo como espíritus, pero en calidad de demonios. Por eso esa es la diferencia que hay entre espíritus inmundos y demonios. Por eso es que los demonios buscan cuerpos de quien sea, de animales, en el caso de aquellos que se metieron en los cerdos, ¿verdad? Que despeñaron a los cerdos. Entonces, ¿cuál es la razón del holocausto? Que nosotros, que el Señor, mejor dicho, pagó por nosotros completo, total, absolutamente, todo está pagado. No se debe nada. ¿Cuántos tienen deudas aquí, hermano? Ya sea que estén atrasados o al día, ¿cuántos tienen deuda? ¿Alguna deuda? Vamos a ver. ¿Qué sentiría usted que le llegan a decir un día, disculpe, su deuda está completamente cancelada? ¿Cómo lo sentiría? ¿Cómo lo sentiría? Pues yo le digo a usted esta noche, su deuda está completamente cancelada. Completamente. Dejémoslos ahí. Dejemos lugar a las preguntas. 5 minutos de preguntas. Está lloviendo, todo el mundo se puede ir. Adelante, hermano. ¿Tenemos o no hay? ¿Dónde están? Ah, ¿de qué lado están? ¿Jesús resucitó con su cuerpo físico para ir al lago de fuego o solo su alma y su espíritu fueron? No, su cuerpo y su alma tuvieron que haber ido. El espíritu también. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? El espíritu no es destructible. Por eso él pudo... ese fue un milagro bien tremendo. El Espíritu Santo resucitó su cuerpo y lo reintegró. Pero el cuerpo y el alma se destruyeron. Pero por el espíritu fue que quedaron la semilla. Por eso se le miraban las señales a él. Por eso se le miraban las señales. Sigamos. ¿Podría ampliar un poco? ¿Jesús fue levantado del infierno o del lago de fuego? Yo sabía que se había levantado del lago de fuego. ¿Es lo mismo? Sí, el infierno y el lago de fuego. Es que el lago de fuego, él lo inauguró. El lago de fuego ya está inaugurado. Es un lugar dimensional y la puerta de ese lugar dimensional está en el centro de la tierra, y para llegar al centro de la tierra hay puertas dimensionales que la Biblia les llama las puertas del infierno. Dentro de esas puertas dimensionales están los dos polos, el polo norte y el polo sur. Está el triángulo del diablo, el triángulo de las Bermudas. Algunos dicen que las pirámides de Egipto también son puertas del infierno, y algunos otros lugares, pero esas son puertas que conducen al mundo interior, al mundo, ¿cómo le llaman? Subterráneo, llamémosle así, ¿verdad? Y ahí en el mundo subterráneo, en el fuego, en el núcleo de la tierra, está la puerta dimensional para el lago de fuego. Y ahí fue donde el Señor llegó. Por eso él tenía que descender ahí. Porque tenía que ir a la dimensión llamada lago de fuego para inaugurarla y pagar por usted y por mí. Y después regresó. Y por eso Jesús dice que él es la puerta, porque al nosotros entrar por él, él es una puerta dimensional que nos conduce, que nos traslada a la eternidad y a la tierra de los vivientes. Sigamos, hermano. ¿A Cristo le dieron nueva sangre para presentarse a sus apóstoles?
¿O se encontraba de No. la misma manera que Adán antes de pecar? No, Sin sangre. sin sangre. Jesús no tenía sangre cuando resucitó, por eso les dijo a los discípulos, vengan y tóquenme, porque un espíritu y un fantasma no tiene huesos y carne como ustedes ven que yo tengo, pero no habló de sangre. Y el primer Adán, cuando dijo de su esposa, dijo, esta ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, pero en ningún momento mencionó la sangre, porque a él le pusieron sangre cuando pecó. Porque antes él tenía un líquido, esos son otros 20 pesos, pero él era un líquido lumínico que lo vivificaba. Por eso nosotros somos seres de luz, y por eso Jesús es más literal de lo que pensamos. Cuando Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Aleluya, hermanos. Sigamos, démosle un aplauso al reino. Esto se pone bueno. Sí, hermano. ¿En qué momento Cristo se apartó de Jesús para que él pudiera morir? Yo creo que tuvo que haber sido en el momentito cabal en donde él le expiró, entregó el espíritu. Tuvo que haber habido una protección para su espíritu humano, porque él clamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu humano. Y el espíritu de Cristo en ese momento lo tuvo que haber conducido a lugares específicos para seguir en la tarea que tenía que seguir más adelantito, y para después él ir y llevar la sangre. Sigamos. Según Mateo 10:28 dice que el Padre es quien puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mi pregunta es si Dios fue quien ofreció ese sacrificio o el diablo tuvo que ver en el mismo. Lo que pasa es que, miren, alguien dijo por ahí, cuando estaba diciendo que Dios es omnipresente, se quiso burlar de alguien. Un ateo se quiso burlar de un hermanito, dijo, Dios es omnipresente. Sí, Dios está en todo lugar. Entonces Dios está en el infierno, le dijo. Entonces el hermanito más pilas le dijo, sí, le dijo, ahí está lo que ahí está su ira. Se lo bajó en la moto. Sí, le dijo, ahí también está, solo que ahí está su ira. Y lo que pasa es que la ira de Dios, mire usted, el fuego del infierno no lo pudo haber hecho el diablo, porque el fuego del infierno va a matar al diablo. Ahí ustedes, el concepto que tiene la gente, que el príncipe de las tinieblas, que es el rey del infierno, no, ese es un reo en el infierno. Claro, puede ser uno de los encargados, ¿ah? Como en todas las cárceles hay presos que son encargados, ¿ah? Pero él podría hacer eso, pero simple y sencillamente él también es un preso y víctima también. Mire, hermano, sinceramente lo que Dios ha hecho con nosotros es grandioso, hombre. Por favor, créamelo. Lo más grande que nos puede haber pasado es conocer a Jesús, hermano. Yo alabo a Dios por tu trabajo y tu profesión, tu matrimonio y todas las cosas lindas que tienes. Pero, hermano, si tú crees que eso es lo más grande que te pasó, permíteme disentir profundamente contigo. No estoy de acuerdo. Lo más grande que te pasó fue haber conocido a Jesucristo. No hay nada más grande. No hay nada más grande. La penúltima pregunta. Hay varias, ¿verdad? Basta. Dale. Estoy escribiendo sobre las estirpes del inframundo. La... Mi pregunta es, ¿quedaría alguna estirpe con esperanza de salvación por el hecho de haber descendido Cristo al inframundo? No. En este momento ya no. Pero en el inframundo sí habían algunos que estaban metidos en cárceles y que tenían esperanza. Lo dice 1 Pedro 3:18 y abarca hasta el capítulo 4, versículo 5, leyéndolo todo corrido, en donde dice que los que en otro tiempo, se lo voy a poner de esta manera, la gente que Noé les predicó 120 años,
Va a venir un diluvio, va a venir un diluvio, va a venir un diluvio, va a venir un diluvio. 120 años, hermano. Por internet, por cable, por televisión, por radio, medios escritos. Noé utilizó todos los medios habidos y por haber en aquel tiempo. Y un día empezó a llover. Y no cesaba de llover. Y se empezaron a inundar las cosas y no cesaba la inundación. Y entonces todos se recordaron de lo que Noé predicó y se fueron corriendo al arca. Y quisieron que les abriera, pero ya no podía abrir Noé porque dice la Biblia que el que cerró la puerta del arca era Dios. No la cerró Noé, sino que dice que Noé entró y Dios detrás de él cerró la puerta. Entonces que cuando Dios cierra, ninguno abre, por mucho que se llame Noé. Entonces no les pudo abrir y todos le gritaban: Noé, acordate que juntos íbamos al kindergarten. Yo soy tu cuate, vos me pusiste apodos, abrime la puerta. Nada, hermano. Yo creo, me arrepiento. Se ahogó, pero se arrepintió. Entonces a esos viene Dios y los agarra y por eso dice: los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la larga paciencia de Dios en el tiempo de Noé. Entonces en ese momento los agarraron y los metieron en cárceles. Cuando Jesús bajó a los infiernos, pasó por todos esos lugares, incluso cuando fue a pagar todo, ya cuando venía de regreso el Señor glorioso, les dijo: miren, ustedes en el que creyeron fue en mí. Y por eso dice la Biblia que se llevó cautiva la cautividad. Sigamos. Entonces en el inframundo solo esos estaban, pero después no hay otro, porque la Biblia dice que no perdonó a los ángeles, sino que al único que perdonó es a la simiente de Abraham. Y dice Pablo, y no dice simientes como que fueran muchas, sino simiente, porque la simiente de Abraham es Cristo, y nosotros somos simiente de Abraham en Cristo Jesús. No son simientes, es solo una simiente la que fue auxiliada, y esa simiente se llama Cristo Jesús. Y por eso nosotros tenemos, para ser salvos tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón, porque Él es la simiente santa, según lo dice Primera de Juan. El que tiene la simiente santa no peca, dice. No es fábrica de pecado, pues. Sigamos. Sí peca, pero no es fábrica de pecado. Perdón, porque el que nació de Dios, ¿quién es? Jesús, lo guarda para que el maligno no lo toque. Si usted no peca, no va a creer que porque usted dice: es que yo soy bien tremendo, hermano, yo cuando digo una cosa es que digo otra. No va a creer que es porque usted es topado, es porque Dios lo guarda a través de Cristo Jesús. Ahora, si alguien encima de eso peca, es porque fue necio para lo que quería, entonces Dios lo dejó. La antepenúltima. Me queda la duda con relación a que eso no maldición cuando se realiza una cremación de un familiar que así lo pidió. Ok, esa es tal vez una pregunta que está paralela al tema, pero que se la voy a contestar porque han surgido mucho en este tiempo, sobre todo porque hay muchas cosas que han estado sucediendo de ese tipo. Todo lo que sucede en la vida, Dios lo juzga a través de la motivación. ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? Muchas de las cosas que se hacen en ignorancia, y la Biblia dice en el libro de los Hechos: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, manda ahora que todos los hombres se arrepientan en todo lugar. Entonces Dios, en primer lugar, pasa por alto los tiempos de ignorancia. 1. 2. ¿Qué es lo que motiva a alguien a quemar a su pariente? La Biblia una vez habla: por 3 pecados no perdonaré a Moab, y por el 4 no lo perdonaré, y después dice: porque quemaron los huesos de sus enemigos hasta calcinarlos y desaparecerlos. ¿Cuál era la motivación de ellos? La motivación de ellos era la venganza, el odio, el hacer desaparecer completamente el recuerdo de sus enemigos. Y por eso es que Dios los condenó. Pero de ahí en adelante no se dice absolutamente nada. El cordero fue quemado.
Los corderos eran quemados. Claro, eso nos hablaba también del infierno, pero no creo que nosotros podamos tener una legislación religiosa para decir que no se deban de quemar los cuerpos de las personas que mueren, que son nuestros parientes, y depende qué caso sea. Mire, por favor, depende qué caso sea. No podemos hacer un reglamento de eso. Supóngase que hay un hombre que llega con su esposa y van a visitar Australia en un viaje de placer, de turismo. Llevan sus dolaritos que ahorraron en el año para ir a gastárselos por allá, ya llevan pagado su hotel y toda la cosa. Y estando allá le da un ataque de corazón a él y se murió. Y para traérselo de regreso, cobran más traerlo muerto que vivo. Sí, hermano. Sí. Es ilógico, ¿eh? Pero cobran más. Y entonces ella no lo puede traer. No lo puede traer. Entonces le ofrecen una alternativa. La alternativa es cremarlo y que ella se lo traiga. Entonces, si ella decide hacerlo, yo particularmente jamás me convertiría en una persona que la señalara a ella. De ninguna manera. Eso será algo, como dicen los gringos, up to you. O en otras palabras, pues que solo a ti te importa. Cuando se muere una persona, hermano, por eso es que hay tantos líos, ¿verdad? Porque todos los hermanos quieren hacer, si se murió el papá, todos los hermanos quieren hacer lo que ellos creen con el cuerpo del papá, y el otro es el que debería haber dicho qué hacer con su cuerpo. Unos dicen, no, mi papá, yo me recuerdo que iba a misa todos los domingos, le voy a traer al padre Chemita, no, él ya se fue, ¿verdad? Le voy a traer al padre Girón, no, ese tampoco, ya lo excomulgaron, le voy a traer a otro, pues. No, dice el otro, que va, es cristiano. Él aceptó a Cristo. Yo me recuerdo, conmigo lo hizo, ustedes no lo vieron. Él es cristiano, yo voy a traer a mi pastor. No, dice otra. Yo le veo a un mormón. Hermano, están peleando entre todos. Dejémoslo si Dios ya hizo una cosa con él. Y nadie se puede escapar a la resurrección, aunque lo quemen, lo licúen, lo tiren entre el agua y hagan lo que quieran. El ADN, Dios es especialista y lo va a rescatar, y en el día del Señor todo el cuerpo va a ser reintegrado. Hay que ver la motivación, pero no juzguemos a la gente. Yo particularmente no lo haría. Yo no lo haría. Pero yo tampoco comería revolcado, y usted sí. Algunos de ustedes, pues. Entonces es cuestión de elecciones que Dios nos deja a nosotros. Eso no tiene nada que ver de si es pecado o no es pecado. Eso es lo que estoy tratando de decir. Solo que no se condene con lo que escoge. La antepenúltima. En Apocalipsis 5:9 habla de que el Señor fue inmolado. ¿Hay alguna diferencia entre sacrificio, inmolación y holocausto? El sacrificio abarca todo, y el inmolado es viene a ser una forma distinta de explicar el holocausto, pero es inmolado. Entre paréntesis dice que fue inmolado antes de la fundación del mundo, según las Biblias. Pero en otras Biblias se escribe que el plan fue inmolarlo. Antes de la fundación del mundo fue hecho el plan. Entonces hay que distinguir eso. Hoy sí la última y nos vamos, hermanos. En relación a Lucas 12:49, cuando habla del bautizo de fuego, ¿cómo queda el bautizo que habla Marcos? Que tenemos ¿Para nosotros? Sí, que no. Es que ya fuimos sustituidos. Entonces nuestro bautismo en fuego es distinto. Miren, esto es interesante, porque fíjense ustedes que Jesús nos sustituyó en todo. Nosotros no nos bautizamos en agua porque Jesús se bautizó en agua, de ninguna manera. Porque Él se bautizó en el bautismo de Juan, y es un bautismo de arrepentimiento. Nosotros tampoco nos vamos a bautizar en el mismo bautismo de fuego de Él, porque ese fue un holocausto expiatorio.
Pero el bautismo de agua nuestro es el que la Biblia explica en Romanos 6, en Colosenses, que viene a purificar de alguna manera nuestra conciencia. Y el bautismo en fuego es el sufrimiento, hermano. Oh, sí, porque por medio del sufrimiento es a través de sufrimientos que muchas veces comprendemos lo que no comprendíamos antes. Amén, amén y amén. Yo les voy a ofrecer con las preguntas que las vamos a poner en internet, pero realmente no sé por qué no las han escrito. Si me hacen favor de escribírselas y dárselas al hermano encargado de internet, yo me encargo de contestarlas en donde esté. Si estoy de viaje, pues ahí pasaré mis noches contestándole y siguiendo la plática con usted. Amén. Entonces, eso mismo les ofrezco a los hermanos, y como ahí tenemos un buen link, entonces que se la den. Muy bien. Pónganse de pie, hermanos amados, y vamos a orar esta noche. Si tienen alguna otra pregunta, me pueden escribir al apartado postal. No, internet. Quisiera, antes de que oremos, contarles que el jueves en la noche vamos a estar ministrando bautismo con Espíritu Santo. Hemos suspendido todas las actividades para ministrar bautismo con Espíritu Santo porque hay mucha gente de la iglesia que no habla en lenguas. Y entonces queremos que todo el mundo hable en lenguas, porque el bautismo con Espíritu Santo es básico. Ese día vamos a explicar unos 2, 3 minutos y vamos a orar y a ministrar en el nombre del Señor Jesús, para que todo el mundo hable en lengua. Así que jueves, mañana miércoles, nuestro culto normal, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendícenos, Señor. Quisiera llamar aquí al frente a Cristian Chinchilla y a Claudia Jiménez para poder orar por ellos mientras usted sigue orando. Señor, dele gracias por el holocausto de Cristo. Dele gracias. Dele gracias. Por eso yo le digo a usted que por mucho que quieran manosear o manipular el alma en películas y todo, esta es la realidad del sacrificio de Cristo. Aleluya. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada uno de los hermanos, en el nombre de Jesús. Permite que se abra una nueva panorámica espiritual en base a este tema, Señor, y que cada uno de nosotros lo podamos seguir recibiendo y recibiendo hasta que lleguemos al complemento, hasta que tengamos la palabra teleios en nuestro corazón como un rema. Te ruego también por Cristian, Señor, Chinchilla y Claudia Jiménez. Estoy extendiendo un manto pastoral y apostólico sobre ellos, para cubrirles, para que ellos se sientan que son parte de esta casa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.